En el año 395 de nuestra era fue el último recurso para tratar de salvar la gloria y el prestigio de los romanos. La división entre el Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente explica en cierto modo muchos de los acontecimientos que han tenido lugar a partir de las invasiones bárbaras y la disolución definitiva de la estructura romana. El territorio occidental del imperio, que quedó en manos de Honorio, tenía su capital en Mediolanum y estaba compuesto por las provincias de Hispania, Italia, Galia, Britania, Mauritania y África. Sin embargo, la división no logró mejorar la situación de estas provincias. Vándalos, suevos, francos, álanos y sobre todo la tribu de los hunos se convirtieron en los principales enemigos de esta parte del imperio. En repetidas ocasiones cruzaron la frontera del Rin y poco a poco fueron mermando la férrea resistencia romana. En el año 455 la antigua capital del imperio, Roma, fue saqueada y sobre todo el territorio dio muestras de un progresivo desmembramiento. A lo largo del siglo III, el imperio había experimentado una etapa de guerras civiles y divisiones internas que parecían no tener fin. Se denominó la crisis del siglo III. A finales de dicho siglo, el imperio se desangraba política, económica y militarmente. Estos bárbaros a veces formaron alianzas políticas con algunos de los contendientes en guerra civil, o rompían con todos entregándose al saqueo de ciudades, aumentando el clima de inestabilidad política. En el 293, Galerio y Constancio Cloro fueron elevados al rango de césares de los dos Augustos. Sin embargo, este nuevo sistema solo perduró durante el tiempo que permaneció Diocleciano en activo, pues a su muerte los nuevos Augustos comenzaron a enfrentarse entre sí. Si bien la tetrarquía había desaparecido como sistema de gobierno, la tradición de dividir el imperio permaneció. Tras la muerte de Constantino, este dividió el imperio entre sus hijos, los cuales comenzaron a combatir entre sí, quedando Constancio II como el triunfador. Constancio gobernó en solitario hasta su vejez, y cuando reconoció a su nieto Juliano como Augusto, Juliano falleció combatiendo contra los sasánidas. Y tras una breve disputa por el poder, Valentiniano I ascendió al trono. Por primera vez, el imperio romano se veía obligado a reconocer a un pueblo germano como fue Derati, asentados en la frontera del Danubio. El occidente comenzó a sufrir una política de mayor inestabilidad. En el año 383, el influyente militar Magno Clementino Máximo era proclamado emperador por su ejército y desató una cruenta guerra civil que expulsó al emperador occidental hacia el este. Arcadio, el hijo mayor de Teodosio, quedó a cargo del trono del Imperio Romano de Oriente, y mientras que su hijo menor Honorio fue nombrado emperador del Imperio Romano de Occidente. Sabiendo que su hijo era muy joven, nombró al general Estilicón como su tutor. La crisis política de Occidente se agravó cuando los visigodos, bajo el mando de Alarico I, se invadieron Italia en el año 401. En un primer momento, el general Estilicón, una de las últimas grandes figuras militares de Occidente, logró derrotar a Alarico en la batalla de Polencia. Sin embargo, las tropas romanas ya no eran tan abundantes como en tiempos anteriores, y Estilicón solo pudo reunir los hombres suficientes, retirando buena parte de los que vigilaban la frontera del Rin. Hacía más de 7 siglos que en Roma no entraba un ejército extranjero.
Alarico se dirigió luego a Nápoles con intención de embarcar hacia África, pero murió en el camino. Sorprendentemente, Gala Placidia, hermana del emperador Honorio, que había sido capturada en Roma, consiguió convencer a los visigodos para que firmasen la paz y se aliaran con los romanos. Selló esta alianza casándose con el nuevo rey visigodo, Ataulfo, al cual se le cedió la Aquitania en 412, con el fin de que restableciera la autoridad romana sobre la Galia e Hispania. En el año 451, el debilitamiento de la administración imperial en Occidente era inevitable. El rey Huno Atila había arrasado Europa y el Imperio de Oriente. Una carta de amor por parte de Honoria, la hermana del emperador occidental Valentiniano III, en la que rogaba que la rescatara de los muros de Roma y se casara con ella, le sirvió a Atila como pretexto para invadir el Imperio occidental. La muerte de Valentiniano sumió al Imperio de Occidente en una crisis sucesoria que solo hizo adelantar la decadencia en la que estaba sumido. Al carecer de herederos varones no existía un sucesor claro, de manera que los distintos poderes buscaron aupar a sus favoritos. Por aquel entonces estaba claro que el destino del Imperio Romano de Occidente estaba gravemente comprometido y no había demasiadas posibilidades de mantener la unidad política entre tantos conflictos internos y externos. Tras la etapa como hacedor de reyes de Ricimero, el emperador oriental León I decidió designar a su propio candidato al trono occidental, Antemio, el considerado último emperador capaz. El casamiento de Antemio con una de las hijas de Ricimero parecía garantizar su buena predisposición. Rómulo no fue reconocido por Constantinopla, de modo que Nepote siguió siendo el emperador de jure, cuando los alistados y mercenarios bárbaros de Orestes exigieron tierras en Italia. Orestes se negó y fue capturado y ejecutado por el caudillo bárbaro Odoacro, y de esa manera puso fin al Imperio Romano Occidental, mientras que al mismo tiempo el Imperio Oriental duraría hasta 1453.